Marcos Pineda en Entérese. Hay un tema que, pues, a partir de la presentación en el Senado de la República por parte de Adán Augusto López Hernández de una iniciativa para reformar varios artículos constitucionales, se ha generado, bueno, se lo voy diciendo por partes, cómo estuvo y hasta dónde va este asunto de la propuesta de modificación a estos artículos de la Carta Magna. Bueno, ayer Adán Augusto López Hernández anunció que se había presentado la iniciativa con el objeto de reformar diversos artículos, particularmente, y el que era motivo de mucha discusión, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de convencionalidad y derechos humanos. Bueno, pues después de esta presentación, hoy muy temprano por la mañana, informó que después de haberlo revisado, retirarían la propuesta de reforma y adición al artículo primero de la Constitución durante la sesión de la comisión que lo revisaría el día de hoy. Esto lo dijo en una entrevista radiofónica hoy por la mañana. Según él mismo comentó, hubo especialistas que advirtieron el riesgo de retirar el control de la convencionalidad de la Constitución, que hasta ahora obliga al gobierno a revisar que sus normas sean acordes a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de los mismos temas. Bueno, se lo traduzco. ¿Qué quiere decir esto? Que de haberlo reformado como venía esta iniciativa, pues ya no tendría por qué cumplirse pues ningún tipo de derechos humanos, así se quejara quien se quejara y afectara a quien afectara, porque sería inviolable lo que inatacable, irrebatible, es decir, lo que se aprobara constitucionalmente, nadie lo podría atacar, nadie lo podría modificar, ni la Suprema Corte, ni nadie, no aplicaría ni la ley de amparo, ni nada al respecto, simplemente lo aprueba la mayoría en el Congreso de la Unión y punto, no hay manera de recurrirlo. La propuesta morenista planteaba que las normas relativas a los derechos humanos no pueden ser inaplicadas por medio del control de convencionalidad. Bueno, pues miren, las otras reformas, ya dijo Adán Augusto que se retiraría esa reforma o esa parte de la reforma, pero que permanecerían las reformas, las siguientes, a los artículos 103, 105 y 107, estas se mantendrían para blindar la reforma judicial aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Pero después, ya en la mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, manifestó su respaldo a la iniciativa de los legisladores, pero también su inconformidad con la reforma de este artículo y a un transitorio, bueno, al resto de la reforma, pero particularmente un transitorio que mandaba que todos los recursos quedaban de inmediato, una vez aprobada esta reforma, sin efectos, que fueran sobreseídos, es el término legal, el término técnico, es decir, ya no tuvieran efectos, y esto es generar retroactividad, y una ley no puede ser retroactiva, así que la presidenta dijo que pues que esto tendría que ser retirado, o sea, no puede ser una reforma retroactiva. Lo mismo, pues que los demás, en los que no se estaba de acuerdo, ella tenía entendido que iban a ser retiradas estas reformas y que solamente se dejaría la reforma al artículo 61 de la Ley de Amparo para que se declaren como improcedentes a cualquier tipo de impugnación contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, la sesión en el Senado de la República fue suspendida, la aplazaron para discutirla posteriormente. ¿Qué cree? Se reanudó. En estos momentos se encuentran allá discutiendo qué es lo que van a hacer con estas reformas. Y pues bueno, ahí le va. Sí, efectivamente, ya están no retirando, sino modificando el transitorio. Hasta donde va en este momento, no sería retroactiva, pero no por completo. Lo que sí diría el transitorio es que todas las impugnaciones que se encuentran en este momento en curso, ya sea
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparos, en fin, todos tendrían que ser resueltos conforme las disposiciones de esta nueva redacción de la Constitución, lo que en otras palabras viene siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que sí se aplica retroactivamente, si se presentaron antes de esta reforma, eso quiere decir que ya les quieren aplicar de manera retroactiva estas nuevas disposiciones. Bueno, ahí va este asunto, no sabemos todavía a ciencia cierta en qué vaya a terminar, necesitamos esperar para ver qué documento termina finalmente aprobando las comisiones en el Senado de la República para saber si van a impedir constitucionalmente que puedan ser impugnadas las reformas constitucionales de ahora en adelante, y esto por supuesto llevaría a extremos que se ponen como ejemplo, es que si el día de mañana en un futuro se le ocurriera a los legisladores por mayoría calificada y mayoría de los congresos de la República aprobar, por ejemplo, la tortura, la violación a los derechos humanos, la penalización del aborto, que México dejara de ser dejara de existir la división de poderes, cualquiera de estos extremos, le digo, son extremos, pero extremos que podrían ser posibles, podrían llevarse a cabo y nadie, ni la Suprema Corte, ningún particular, ningún mexicano, ningún organismo internacional podría hacer nada para evitarlo. Ese es el fondo de la discusión. En estos temas de la reforma electoral, bueno, pues ya la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, envió a la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal un escrito para expresar su enérgica inconformidad con la juez Nancy Juárez Salas, jueza con sede en Veracruz, quien ordenó al Ejecutivo que eliminara la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, en su escrito afirma que pues carece de total validez jurídica lo que indicó, lo que mandó la jueza, y aseguró que el Poder Judicial no tiene atribuciones para la revisión de reformas constitucionales. Además, pide que se instaure ya un proceso en contra de esta jueza de este Distrito Judicial de Veracruz. Mire usted hasta dónde está llegando la inteligencia artificial. Una cadena de radio. Y vaya, mire, escuchen nuestros amigos, compañeros de los medios de comunicación. La cadena de radio OFF de la ciudad polaca de Cracovia, pues ya empezó a generar contenidos y son emitidos por inteligencia artificial. Pero no solamente eso, despidió a los presentadores y periodistas para dar paso a inteligencias artificiales, es decir, animaciones que incluso tienen currículums ficticios, voz, personalidad, historia ficticia, adaptada para una inteligencia artificial, y pues ya no necesitan de los comunicadores vivos, ¿no? De seres humanos. Los corrieron, despidieron a los periodistas y a los comunicadores, y ahora van a ser inteligencias artificiales las que hagan estas notas. Es más, mire, ¿qué pasó? Pues una de estas inteligencias artificiales adoptó la personalidad de una poeta de nombre Wisława Szymborska, que falleció en el 2012 y fue premio Nobel de Literatura en 1996. Bueno, pues le hicieron la entrevista como si estuviera viva. Así, de esos alcances la inteligencia artificial. Por supuesto, esto ha desatado un gran debate sobre hasta dónde deben llegar, qué es lo que sí se debe éticamente hacer y qué no, porque si nos vamos a otro lado, del otro lado del mundo, en Estados Unidos, estas inteligencias artificiales han puesto en jaque las elecciones que se realizarán dentro de 2 semanas entre Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. Bien, según un estudio publicado, un estudio publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología, estas inteligencias artificiales que producen primero y después difunden, promueven información falsa, lo que conocemos como fake news, han llevado al grado
de mantener en la incertidumbre y generarles algo que ahora le denominan estrés electoral a los ciudadanos norteamericanos. 69% de los participantes en esta encuesta tienen estrés electoral. Y cuando les hablan sobre el futuro de la economía y de la nación en Estados Unidos, crece, se va hasta el 77% quienes manifiestan tener estrés electoral.